Gracias a tu apoyo, en Abusat Shriners podemos devolverle la sonrisa a muchos niños panameños. Queremos seguir ayudando para que más niños panameños sigan sonriendo. Apóyanos con tu donación a través de Yapi. Abusat Shriners. Si rompes una hoja en 100 pedazos y lanzas al viento, será muy difícil restaurar. Nada será igual. Lo mismo puede pasar si tú no verificas, contrastas o eres preciso con la información que haces pública. Fueron 6 heridos y 2 víctimas mortales. Recuerda, la comunicación construye, no destruye. Periodismo responsable. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra. Mis amigos, bienvenidos todos y cada uno de ustedes a la sintonía de nuestro programa José Miguel Comenta. Estamos a través de Hispania TV, de la gran cadena exitosa en YouTube, en Facebook y en la X. Estamos para presentarles nuestro programa y como ya vieron, pues estamos por acá, por Portugal. Estamos en Lisboa, para ser precisos, en una serie de conferencias que vamos a producir acá, en transmisiones de streaming y también pues toda la parte de infraestructura de la misma. Así que pues el trabajo nos llama pues del otro lado del charco y estamos por acá. El saludo cordial a todos y todos nuestros seguidores. Muchas gracias en el momento del traslape de un lugar a otro para ya pues gracias a Dios en esta otra ocasión que estamos por acá por Lisboa, pues para hacer este trabajo que, bueno, en Panamá, pues ustedes saben, las cosas están duras y hay que buscarlas donde sea. Y bueno, en los temas nacionales, ¿qué les puedo decir de lo que está aconteciendo en nuestro país? Quisiera pues primero presentarles este videito de acá, de Lisboa, para que vean, porque acá el litro de combustible está en 2,12 euros el litro. Eso es como casi $2.60, por ahí más o menos, el litro de combustible. La cosa está cara acá. Conversaba con algunos taxistas y me decían que bueno, sí, que tenían que ir, tener 2 trabajos, tener muchas cosas para poder seguir adelante porque se está apretando todo. Sí, una merma en lo que es el turismo y lo notamos desde Panamá, en el aeropuerto de Tocumen, una merma inmensa en la Terminal 1 que salimos nosotros. Y de verdad otras veces está atropellada y esta vuelta el domingo pasado estaba casi vacío, no había filas para nada, los establecimientos comiéndose un cable gigante. Bueno, pues también es que los precios que tienen son espantosamente horribles y esa situación pues se dio allá en el aeropuerto de Tocumen, que veíamos que estaba así. Luego en Barajas, en España, también no vimos muchos sistemas de seguridad. Ya tuvimos que hacernos la barométrica, todo con el pasaporte y todo, y los chips están activados. Sí funcionó más rápido, pero sí también era menor cantidad de gente. Y de la que está normalmente en el aeropuerto de Barajas, que es uno de los que más visitamos 2 o 3 veces al año, y en Madrid, para poder pues de ahí salir a otras ciudades. Y de verdad que lo notamos bastante desalentado. No hay mayores consternaciones por la seguridad de lo que pueda estar pasando en Medio Oriente. Sí hay el precio del combustible, que es lo que más se da. En España, pues sí, muchos comentarios negativos en varios medios de comunicación con relación a la visita de la flotilla esta que fue allá de comunistas a Cuba a burlarse el safari para ver a los pobres, para ver a los indigentes, para ver gente raquítica y tirarle galletas. Eso fue lo que fueron a hacer estos de la flotilla supuestamente humanitaria, que en ningún momento criticaron la situación de los presos políticos, la falta de libertad de expresión, la falta de partidos políticos, de disidencia, nada. Fueron solamente a reírse. Dice que le pagaron $10,000 a cada uno de los que fueron. Yo la verdad no sé, pero eso lo vamos a ver con Giovanni Sánchez ahora, dentro de un ratito. Mientras tanto, pues por los lados de acá, como les decía, pues la situación, el país acaba de estrenar un nuevo presidente,
todo se mantiene igual, del que conocemos, súper seguro. Estamos grabando aquí en la calle y vamos a hacer un recorrido por diversas áreas de Lisboa. Ya hemos estado por el lado este, ahora estamos por el lado oeste, y de verdad aquí en la Plaza del Marqués, donde está el busto del Marqués. Así que vamos a que ustedes conozcan un poquito de todo esto por acá en Lisboa. Bueno, como pueden ver, el sol es bien radiante a esta hora cuando estamos haciendo el programa acá en Lisboa. Y nos agrada mucho, pero pues, para efectos de producción, como no tenemos iluminación y estamos nosotros solos, no es lo mismo. Bueno, por ahí están recogiendo la basura, las botellas, y eso pues son varios carros de basura, porque acá sí se da eso del reciclaje, que se utilizan varios carros, no se usa uno solo, donde se mezclan los tres cubículos. Esa es la ridiculez más grande que hay en Panamá. Te ponen 3 cubículos, pero al final viene un solo carro y se lleva todo y lo mezcla. Como lo que hemos conversado siempre pues no damos bolsas de plástico en los supermercados y en los establecimientos comerciales porque somos amigables con el ambiente. Ah, sí, pero todo lo que venden viene en plástico. Entonces es la ridiculez más grande que hay. Pues eso sí lo tenemos mal nosotros. Pero caminando aquí a esta ciudad con su tranvía vetusto, que tuvo un accidente grande, y otras cosas que han pasado aquí, realmente veo lo moderno, veo ese desarrollo, veo ese turismo. Hay mucho turista aquí en Lisboa. Portugal, por ende, es uno de los países más seguros de la región europea y se mantiene en esa categoría de los más seguros, más limpios, y de ver que es una situación que los enorgullece a ellos. Mucha tranquilidad, los policías muy, muy amables, porque como andamos por allí, pues vamos a preguntarle a todos los policías por dónde queda tal cosa y vamos a llegar. Podríamos decir que perdidos, pero no desubicados, porque sabíamos dónde estaba el hotel, donde íbamos a regresar, pero no estamos desubicados. Y lo vamos a ver en el transcurso porque vamos a hacer varias locaciones de este programa. Pero sí, el sentir de lo que se apuesta por el turismo aquí, lo amigable del aeropuerto, que el nuestro todavía le falta, todavía tenemos ese el escáner cuando tú sales del aeropuerto, pero sí, aleatorio lo hacen acá, pero muy, muy, muy centrado, sus calles. Y algo que estoy aprendiendo es que las rotondas ya
tuvieron que ponerle semáforos por la gran cantidad de vehículos. Y eso creo que va a tener que ser la solución, por lo menos en Costa del Este, en la que está ahí en Santa María, con Campo Limber, en esa rotonda que es muy pequeña, van a tener que poner un semáforo porque no hay otra forma de avanzar allí. Es infortunado, yo no creo en los semáforos, pero como no hay rampas vehiculares para que la gente salga de un lado a otro, y no lo van a construir porque los que hicieron el proyecto no lo van a hacer. Y sería una pena que tuviéramos que hacerlo de los fondos nuestros, porque ellos fueron los que pusieron la barriada ahí, no fuimos nosotros. Pero todo esto, pues les digo que se siente. Y bueno, también disculpen ustedes que tengo los lentes oscuros. Es que son mis lentes normales para ver. Sin ellos no veo, pero como tienen esta novedad de que se oscurecen cuando los rayos ultravioleta, entonces en el frío se oscurecen más rápido. Así que disculpen ustedes si parezco que no con la seriedad que a mí me gusta hacer mi programa, pero es una de las bondades de la tecnología para poder cuidarnos los ojos. Bueno, ¿y qué podemos decir de la situación en Panamá? Les hablaba un poco de los estadios, de cómo estaban en estos días, y seguíamos viendo nuestro torneo de béisbol que nos dio mucha lástima. Nos dio mucha lástima, pero bueno, todavía estamos bien. Miren que había una conferencia que teníamos nosotros en Tulum, en México, y fue cancelada luego de lo de Mayo Zambada y todas las cosas que han pasado en México, porque pues los norteamericanos tienen miedo a los secuestros. Y en esa situación no estamos nosotros, pero tenemos que enfrentar nuestra situación de seguridad. Allí en nuestra barriada los merodeadores están al pie del día. Nosotros vivimos encerrados como si estuviéramos presos. Tenemos que poner mallas metálicas, de todo, pero no vemos a la policía. Y lo raro es que llamamos a la policía y no acudieron. Entonces eso pues tiende mucho a decir que estamos pues solos a la buena de Dios, y eso pues es lo que nos deja con esa sensación de seguridad que aquí la vivimos muy bien, caminamos de día y de noche. Esta ciudad grande, muy cosmopolita, no es como la nuestra, no tiene esos rascacielos enormes, pero pues por su antigüedad, por todo lo que tiene, ese castillo hermoso que tiene aquí en las vistas, en sus techos, en la manera de caminar. Y sacando la cámara para hacer tomas por todos lados, pues me da, y en el celular, me da la sensación de seguridad que no tengo en Panamá para hacer exactamente lo mismo. Pero bueno, vamos en este momento, lo que ustedes pueden apreciar aquí de esta ciudad magnífica, y vamos a virar la cámara para que ustedes puedan ver. Todo este es el conjunto aquí, todas estas vías salen a lo que es el monumento del Marqués, que es el centro de Portugal, de Lisboa, perdonen ustedes, es el centro en Portugal, en Lisboa, la capital, y que tiene cualquier cantidad de montañas y bajaderas. Y yo no le veo el mayor problema, la pitadera, el tráfico, etcétera, etcétera. Y eso pues nos dice a nosotros que pues siguen un orden y no están los policías encimados, y como pueden ver pues la gente del aseo haciendo su trabajo de reciclar mucho vehículo de muy buena calidad, de primer mundo, nada de chatarras, bien organizados, y en ese pues sentido estamos nosotros presentándoles este programa desde acá, desde Lisboa, para que ustedes lo vean. Acá pues en estas avenidas que pues tienen, como lo ven, la gente está abrigadita, tienen sus abrigos porque sienten frío. Yo la verdad soy el raro, no tengo frío, no ando con frío, pero esas son mis consideraciones. Bueno, ahora estamos en los altos de aquí de Lisboa, pues conociendo mucho, dando una buena caminada como se hace el turismo de verdad, conociendo las calles, perdiéndote y encontrando el destino. Realmente una ciudad espectacular, algo bien bonito. Y ahora pues vamos a ir a nuestra pausa y regresamos con pues toda nuestra ronda internacional. Si tienes pasión por las ventas, excelente actitud y dinamismo, esta es tu oportunidad.
En Hispania te estamos buscando. Ofrecemos atractivas comisiones, capacitación y el respaldo de un equipo que desea ver tu talento brillar. Envía tu hoja de vida al correo info@hispaniamedia.tv con el asunto vacante ventas y te estaremos contactando. Somos Hispania, la ventana del talento nacional. Bueno, estamos acá en lo alto y realmente dice que hace frío, dice que estamos a 12 grados acá en Lisboa, realmente, pero yo lo siento como boquete, bastante caliente. Andamos en chori y con suéter nada más porque en la sombra se siente fresco, pero de verdad el sol está en una explanada así como lo ven ustedes ahora mismo. Cielo totalmente despejado y pues con una temperatura que no nos hace, aunque sí sudamos un poquito por ahí en las caminadas, pero realmente no nos hace sudar. Se siente rico, pero no es frío. Me veo mucha gente por ahí disfrazada de frío, pero bueno, esa es otra cosa. Pero bueno, ahora vamos a continuar con el programa y vamos a presentarles un compendio de informaciones internacionales, las declaraciones de muchos cubanos, los testimoniales de muchos cubanos que estuvieron en total desacuerdo con esta flotilla que fue a hacer el show allá y la situación de los cubanos. ¿Cómo le pueden explicar a un cubano cómo es la situación de un cubano si tú no vives allá? Es la osadía de los que van a hacer turismo de este safari de socialistas para ver las vicisitudes. Y les presento el video, ¿sí? Pues para que lo vean en primera instancia de cómo los socialistas, los comunistas ponían a bailar a los niños por una galleta. Qué horrible, qué horrible. Y también, pues dándole continuación a nuestro programa del martes con lo de la situación de Cuba, pues para que vean la ruta del dinero, cómo se financió Fidel Castro y financió su revolución al principio, todas sus componendas y todas las mentiras y a todos los que traicionó desde siempre. Así que les presento eso en nuestro compendio internacional con notas de allí, de Venezuela también, de su amnistía y otras de interés pues, en general. La falta de celeridad en procesos de liberación y condiciones judiciales que se imponen a presos políticos excarcelados en Venezuela generan alertas sobre el riesgo para la disidencia de ese país. Así lo destacó Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional en Venezuela, en una entrevista para la agencia de noticias EFE al referirse al instrumento legislativo. El Estado trata al máximo de resolver un peso muy grande que tiene y trata de simular una justicia, haciendo un poco caprichoso el proceso en que la gente puede obtener la libertad. Al respecto, la Red de Excarcelados por la Democracia, RED, exige que se publique la lista oficial de beneficiados por la ley de amnistía, aprobada hace más de un mes por el Parlamento de Venezuela. Uno de los integrantes de esta organización habló con Martín Noticias, el exdiputado y expreso político Américo de Gracia, cuestionando la ejecución de esta ley. Mira, hay muchas irregularidades, muchos vacíos. Obviamente la ley de amnistía no es la solución, es un instrumento. De acuerdo a la ONG Foro Penal, desde el pasado 8 de enero se han excarcelado 690 presos políticos. El diputado oficialista y presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, afirmó que 7.808 personas han sido objeto de medidas de restricción de libertad en Venezuela. Para desgracia, existe discrecionalidad en el sistema judicial de Venezuela y en la aplicación de la ley en los distintos niveles de clasificación de persecución política. Una, son los presos políticos que todavía están tras las rejas. Dos, son los presos que fuimos excarcelados. Tres, los que fueron amnistiados. Los que fueron excarcelados pero no amnistiados. Y los que no clasifican. Como otro riesgo sostenido de libertades civiles en Venezuela, se advierte la ventilación en el Parlamento de ese país de un sistema de registro obligatorio de medios digitales. Yo creo que tenemos que avanzar a un gran registro nacional. De acuerdo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, de aplicarse el mecanismo, no respondería a alguna necesidad técnica, sino a una logística de control. Sobre esta posible imposición, de Gracia la comparó con el listado publicado con fines discriminatorios de firmantes opositores al régimen que apoyaron la realización de un referendo contra Hugo Chávez en 2004 y dijo que si hay intenciones del régimen de ofrecer transparencia, debería iniciar el proceso en el sistema de medios públicos. Es otra lista Tascón. Eso es
siempre una manera de coartar la libertad de expresión. Si quieren libertad de expresión, si quieren transparencia, comiencen por casa, comiencen por Venezolana de Televisión. Además de medios digitales bloqueados, el sindicato venezolano registra 18 casos de trabajadores de la prensa sometidos a procesos judiciales en esa nación. José Perralete, Martín Noticias. Te han vendido una mentira cinematográfica durante más de 60 años. La película romántica de unos barbudos bajando de la Sierra Maestra, pobres, hambrientos y apoyados únicamente por el campesinado humilde para derrocar a un tirano. Esa es la historia oficial, la que ponen en los libros de texto, en las camisetas y la que repiten los medios de izquierda. Pero los números no mienten, y la realidad es mucho más oscura, irónica y vergonzosa. Hoy vamos a hacer una auditoría histórica en Spoiler de la Historia. Vamos a seguir la ruta del dinero sucio, dólar por dólar. Vamos a demostrarte que la llamada revolución no fue financiada por los pobres, sino por una extraña y suicida alianza de millonarios cubanos, el gobierno de Estados Unidos y presidentes extranjeros que creyeron estar apoyando la libertad. Pero te pido encarecidamente que te quedes hasta el final, porque en el último minuto te voy a revelar el dato más perturbador de todos. La prueba definitiva de la hipocresía de Fidel Castro, que condenó a muerte a miles de cubanos por hacer exactamente lo mismo que hizo él para llegar al poder. Ese dato final desmonta toda la moral del régimen. Empecemos esta investigación en un lugar que te va a sorprender: Estados Unidos. Mucho antes de gritar consignas de patria o muerte contra el imperio yanqui, Fidel Castro caminó por las calles de Nueva York, Miami, Tampa y Nueva Jersey. Pero no vestía de verde olivo, vestía de traje y corbata. Era 1955, y su gira por Estados Unidos fue un éxito rotundo de relaciones públicas y recaudación de fondos. Fidel se presentó ante la emigración cubana no como un comunista, sino como un humanista demócrata. En el Garden de Nueva York y en el famoso Teatro Flagler de Miami, los mítines terminaban con urnas llenas de billetes verdes. Se crearon los clubes patrióticos en ciudades norteamericanas. Allí, la vieja emigración cubana establecida en la Florida y los políticos exiliados que habían sacado grandes fortunas del país donaban miles de dólares. El mismo imperio que luego atacarían con rabia fue la cuna financiera inicial del movimiento. Fidel no pedía limosna, pedía inversión prometiendo restaurar la Constitución del 40. Es decir, el capitalismo norteamericano financió la semilla del comunismo caribeño. Pero esos dólares de los mítines eran solo la caja chica. El verdadero capital pesado vino de la política sucia y de las élites desplazadas. Aquí entra en escena una figura clave: el expresidente Carlos Prío Socarrás. Prío, a quien Batista había derrocado mediante un golpe de Estado, tenía una fortuna personal inmensa y una sed de venganza aún mayor. La historia registra una reunión clave en McAllen, Texas. En un hotel de esa ciudad se selló el destino de Cuba con un apretón de manos y un cheque. Prío Socarrás le entregó a Fidel Castro decenas de miles de dólares de la época. Algunos historiadores hablan de entregas que sumaron más de $100,000 en efectivo y armas, una cifra que, ajustada a la inflación de hoy, representa una fortuna millonaria. Con el dinero de Prío se financió gran parte de la expedición del yate Granma. El expresidente demócrata creyó ingenuamente que estaba comprando su boleto de regreso al Palacio Presidencial, sin saber que estaba financiando al hombre que lo condenaría al exilio perpetuo y al suicidio político. Pero la trama se complica aún más a nivel internacional. La revolución tuvo patrocinadores estatales. Miremos hacia el sur, hacia Venezuela. En 1958, cuando cayó el dictador Marcos Pérez Jiménez, Venezuela entró en una euforia democrática. El contraalmirante Wolfgang Larrazábal, presidente provisional, abrió las arcas venezolanas para apoyar a los rebeldes cubanos.
se organizó una campaña mediática masiva llamada Un Bolívar para la Sierra. Fue un maratón de radio y televisión en Caracas donde la gente iba a donar dinero para la libertad de Cuba. El gobierno venezolano envió aviones cargados con fusiles FAL, municiones y dinero en efectivo directamente a la Sierra Maestra. La naciente democracia venezolana, en un giro cruel y poético del destino, financió el nacimiento del régimen que décadas más tarde destruiría a la propia Venezuela e invadiría sus instituciones. Ahora regresemos a la isla, porque el dinero interno fue decisivo y es la parte más dolorosa de esta estafa. La burguesía cubana, los grandes reyes del azúcar, los magnates del ron, los ganaderos y las familias más poderosas financiaron su propia destrucción desde dentro. El movimiento 26 de julio implementó un sistema de bonos. Eran básicamente recibos de donación. Los militantes del movimiento visitaban a los dueños de ingenios azucareros y grandes fábricas. La propuesta era una mezcla de seducción y extorsión gangsteril. O nos compras estos bonos de ayuda a la revolución, o tus campos de caña podrían incendiarse accidentalmente esta noche. Muchos pagaron por miedo, es cierto, pero otros, una gran mayoría de la clase alta habanera, pagaron por convicción. Odiaban a Batista por haber subvertido el orden constitucional con el golpe del 10 de marzo. Veían en los rebeldes a la única vía para restaurar la Constitución y a muchachos de buenas familias que pondrían orden. La familia Bacardí, emblema mundial del capitalismo cubano, apoyó económicamente al movimiento. José Pepín Bosch, presidente de la compañía, fue un donante significativo. La élite cubana pensó: Fidel es uno de los nuestros, es abogado, hijo de terrateniente, controlará a los revoltosos y luego volveremos a los negocios. Esa ingenuidad les costó todo. Compraron su propia soga. Y aquí viene uno de los puntos más importantes para entender el engaño. No solo fue el dinero antes del 59, fue la manipulación mediática después del triunfo. Existe el mito de que Fidel se alió con la Unión Soviética para defenderse de la hostilidad de Estados Unidos. Falso. Cuando Fidel llegó al poder, Estados Unidos le puso la alfombra roja. Menos. Abril de 1959, Castro viajó a Washington y Nueva York. No fue recibido como un enemigo, sino como un héroe. La prensa norteamericana lo llamaba el brillante Dr. Castro. En ese viaje ocurrió un intercambio clave con la prensa. Un periodista norteamericano le hizo la pregunta lógica. 18 months or so, there will be free elections in Cuba. When this time comes, will all political parties be allowed to run candidates in these elections? Yes, of course. All political parties, including the directorial? Of course, if we don't give free to all the political parties to organize, we are not a democratic country. We have fought for the democracy here and for the freedom. Our people live in democracy. Why will it be necessary to wait 18 months before free elections can be held? Well, free election tomorrow, we win. ¿Lo escuchaste? Dijo que no sería justo hacer elecciones porque ellos ganarían. ¿Qué nivel de manipulación? Usó su supuesta popularidad como excusa para negar la democracia. Esos 18 meses que pedía no eran para organizar comicios, eran exactamente el tiempo que necesitaba para asegurar la alianza secreta con la Unión Soviética y montar el aparato de represión. No quería elecciones, quería tiempo. Y aquí hay un dato psicológico que pocos conocen y explica esta cobardía. Fidel tenía un trauma con las urnas. Antes de tomar las armas, Fidel intentó escalar en la política universitaria y fracasó. En la Universidad de La Habana intentó ser dirigente estudiantil y perdió elecciones porque sus propios compañeros no votaban por él. Sabía que en una democracia real la popularidad es efímera. Tenía terror a arriesgarse a una votación limpia. Por eso, el hombre que prometió elecciones porque ganaría seguro, murió 50 años después sin permitir que nadie votara por otro que no fuera él. El gran engaño se consumó rápidamente.
Mientras sonreía a las cámaras en Nueva York, en Cuba ya preparaba la traición. Meses después, a esos mismos empresarios que le dieron dinero, les robó todo. Firmó la ley de reforma agraria y las confiscaciones masivas. Pero ahora sí, vamos al dato que te prometí al principio. La gran revelación que expone la podredumbre moral del sistema y que cierra este círculo de infamia. Una vez que Fidel Castro se atornilló en el poder y controló todo el dinero del país, creó la figura legal, política y propagandística del mercenario. Durante más de 60 años, el régimen ha fusilado, encarcelado y desterrado a cualquier opositor bajo la acusación de recibir financiamiento del extranjero. Han llamado mercenarios a periodistas independientes por recibir una cámara, a damas de blanco por recibir ayuda humanitaria. Aquí está la gran ironía que prometí contarte. Fidel Castro fue, técnicamente, el mayor y el más exitoso mercenario de la historia de Cuba. Si aplicamos las mismas leyes draconianas que él impuso, Fidel debería haber sido juzgado y condenado 1000 veces. Él recibió dinero de un expresidente corrupto, recibió dinero de gobiernos extranjeros como Venezuela y Costa Rica, recibió dinero de empresarios capitalistas y recibió dinero y aplausos en territorio norteamericano haciendo lobby político. Hizo a gran escala exactamente lo que luego prohibió bajo pena de muerte a los ciudadanos de a pie. La única diferencia entre un héroe revolucionario y un mercenario traidor, según el manual del castrismo, es que el dinero sea para ellos o para sus enemigos. Fidel no odiaba el dinero del imperio, odiaba que otros pudieran tenerlo para enfrentarlo a él. Esta es la verdad incómoda que desmonta el mito. La revolución fue pagada por el capital extranjero y la burguesía nacional, y se mantiene prohibiendo que tú tengas acceso a cualquier recurso para liberarte. La próxima vez que escuches al régimen llamar mercenario a un opositor, recuerda esa entrevista en Nueva York y la falsa promesa de elecciones. Recuerda que la catástrofe fue prepagada por aquellos a quienes luego llamaron gusanos. Si este análisis profundo te sirvió para entender lo que nadie te cuenta, Yo creo que el Partido Comunista no cabe en una democracia. Cuba estaría más cerca que nunca del fin del régimen comunista. Así lo consideró un foro en el Museo de la Brigada 2506, en Hialeah Gardens, sobre el impacto de la ideología comunista, con el vicegobernador de la Florida, Jay Collins, y figuras del exilio cubano, como Félix Ismael Rodríguez, miembro de la brigada, quien dijo a Martín Noticias por qué este es el momento de la libertad de la isla. Por lo que yo he visto, hay un gran descontento en la isla, no hay electricidad, no hay agua, eso es muy mala consejera. Yo creo que en este año posiblemente vamos a ver una Cuba libre. El empresario Max Álvarez habló con Martín Noticias sobre la necesidad de ilustrar en las universidades de Estados Unidos acerca de la realidad del comunismo. El futuro del mundo depende de la juventud y tenemos que enseñarle a los muchachos que el fin no justifica los medios. Tenemos que enseñarle a los muchachos que desgraciadamente el comunismo es el cáncer humanitario, pero tenemos que empezar con la educación, que es lo más importante. Y en este foro uno de los temas prioritarios fue educar a las nuevas generaciones sobre ese terrible impacto que tiene el comunismo. El coronel retirado Johnny López de la Cruz, expresidente de la Brigada 2506, declaró que está muy esperanzado de un pronto cambio en Cuba. Para Cuba creemos que hay una gran oportunidad esta vez. Yo creo que la primera vez después de Bahía de Cochino hace 66 años. Así que estamos muy esperanzados de que esto llegue a un resultado positivo y que el pueblo cubano pueda ser libre de nuevo. Creemos que ha llegado el momento de que ese pueblo tenga un poco de libertad. Manuel Granados, coronel retirado y también miembro de la brigada, señaló a Martín Noticias lo que debía hacerse con la ideología comunista una vez Cuba sea libre. Bueno, el Partido Comunista debe encerrarlo inmediatamente, pero el problema es el impacto que va a tener en América Latina, la caída del régimen cubano, que ha sido un sistema desestabilizador en todo el continente, inclusive hasta África también, si vamos a mirar. Rolando Nápoles, Martín Noticias.
Este lunes, los dirigentes opositores cubanos Rosa María Payá y Orlando Gutiérrez Boronat anunciaron una alianza histórica que han calificado como valiosa. La encabezan la Asamblea de la Resistencia Cubana y la ONG Pasos de Cambio. El acto realizado en el sur de Florida presentó oficialmente el llamado Acuerdo de Liberación. La firma suscribe el compromiso de una alianza estratégica que, según sus promotores, busca articular a distintos sectores del exilio y de la oposición para las etapas que están por venir en Cuba. Así lo dijo a Martín Noticias Orlando Gutiérrez, director de la Asamblea de Resistencia Cubana. Hemos suscrito un acuerdo de liberación para integrar nuestras estrategias, nuestro trabajo en la lucha por la libertad de Cuba y también para la reconstrucción de Cuba. El gobierno provisional que debe reemplazar a este régimen anticubano, a esta dictadura atroz, para poder encaminar a Cuba para una rápida reconstrucción y la devolución plena de los derechos y la libertad de los cubanos, la devolución de la soberanía de Cuba a Cuba. De acuerdo con el documento, el acuerdo contempla una hoja de ruta para la liberación, estabilización y democratización del país. Enfatiza en la reunificación nacional en la isla como uno de los pilares. Rosa María Payá, activista cubana, dijo que son momentos decisivos que impulsan cambios en el mundo. El régimen cubano es responsable en una medida importante por la inestabilidad en todas las Américas, es responsable por el régimen en Venezuela, es un aliado del régimen en Nicaragua, es un aliado, ha sido un aliado del régimen de los ayatolá en Irán de muchas maneras. El régimen cubano es el muro de Berlín de nuestros tiempos y tirarlo abajo forma parte de la estrategia hemisférica. Luego de la firma de este documento, cada uno de los consignatarios acudió al interior de la ermita para presentar el pliego ante el altar. Allí los presentes en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad expresaron a través de la fe la firmeza de un compromiso cívico para liberar al pueblo de Cuba. Después, el pliego se llevó a la bahía, orientándolo como símbolo de esperanza hacia la isla. Otros firmantes del acuerdo reiteraron su compromiso, como José Daniel Ferrer de la Unión Patriótica Cubana y Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia. Destacan la contundencia de representatividad de esta alianza. Es la cantidad, los miles, los millones de cubanos que representamos tanto dentro de Cuba como acá en el exilio. Estamos haciendo la voluntad del pueblo que nos quiere unidos en la lucha por la libertad, porque juntos somos más fuertes. ¿Por qué ahora? Porque ese régimen entre todos lo hemos empujado, el pueblo, todos, el exilio, etcétera, los amigos de otros países, a que esté ahora en la punta de la soga. Por su parte, el arzobispo de la Arquidiócesis de Miami, Monseñor Thomas Wensky, le dijo a Martín Noticias que es importante mantener la unión a través de la oración. Y también unidos en la acción. Y debemos recordar las palabras de José Martí cuando dijo: la patria es agonía y deber. Todo el mundo sabemos de la agonía de la patria y tenemos que cumplir con nuestros deberes. Tenemos que rezar mucho y contamos con la ayuda de la Iglesia en Cuba, que siempre sigue siendo un signo de caridad y de consuelo para el pueblo cubano. Como un paso inicial en este acuerdo, los líderes anunciaron la creación de varias comisiones de trabajo orientadas en una eventual etapa de estabilización. José Pernalete, Martín Noticias. Amanece Cuba. Los medios oficialistas de prensa dicen que se ha conectado nuevamente el sistema eléctrico nacional. La salida imprevista de la unidad generadora número 6 de Nuevitas fue la causante del colapso. Estamos resistiendo, veremos hasta cuándo. No venía un barco ruso, sabemos que venía, pero no acaba de llegar. Este señor repite el discurso gubernamental. Habla de resistencia, cuando según entendidos en el tema, los cubanos están inmersos en la supervivencia. Al menos los dos últimos apagones totales no fueron producto de la escasez de combustible, sino del estado técnico de las unidades térmicas de generación eléctrica. Las termoeléctricas rompiéndose una tras de la otra, la falta de petróleo, el supuesto bloqueo o el bloqueo, no sé. Y al final lo que está sufriendo es el pueblo,
el pueblo, los niños, las madres, los ancianos, todos sufriendo. De contra que no hay comida, no hay 1000 recursos que no hay en este país. Ahora con estos apagones, la poca comida que hay se le echa a perder a las personas. La base de la generación eléctrica en Cuba son las unidades térmicas y su estado es sencillamente calamitoso. Por ejemplo, para este lunes está previsto, según el parte de la Unión Nacional Eléctrica, que 6 de ellas están fuera de servicio por averías y otras 2 por mantenimientos. Es decir, están operando apenas 7 de las 15 existentes. Y La Guiteras, el mayor bloque unitario, no está a toda su capacidad. Una vez que se haga el sistema energético, el circuito donde oigo es el último en que le ponen la luz. Se le pone la luz a todo el mundo al otro día, si se va 24 horas. En lo que la gente se la ponen a las 3, 4 de la tarde, a mí me la ponen a las 12 de la noche. Y así, a la hora de dormir, pasan trabajo las personas, no solamente yo, también las personas en mi circuito. Porque hay quien tiene que dormir con la puerta de su balcón abierta o con la puerta de su casa abierta, expenso a que le roben. Y también a que la caída del sistema energético también se pierde las redes sociales y uno no sabe lo que está pasando en el país en ese momento. Una inversión en termoeléctrica es sumamente costosa para el país. En junio de 2022, el designado sucesor abordaba el tema. Reconocía la crisis que se avecinaba. Informaba que estaban en proyecto construir 4 nuevos bloques, 2 en Mariel y 2 en Santa Cruz del Norte. El préstamo venía de Rusia y los trabajos nunca comenzaron. Las patanas como si el país hubiera hecho una inversión, una gran inversión en una gran unidad termoeléctrica. Lo mismo ocurrió con las patanas turcas. 8 de ellas estuvieron en operación, pero como llegaron se fueron, debido al impago por parte del oficialismo castrista. Normalmente uno con los apagones de vez en cuando a veces cargaba el celular, a veces le da para un ratico cargar alguna que otra cosa. Y ya uno pasaba el tiempo ahí hablando y eso, pero ahora que se cayó, dicen de nuevo, ya demasiado recurrentemente, pues la verdad es que no sé ni mucho qué se va a poder hacer. La isla de gobierno comunista, según conocedores del tema, transita por su peor crisis económica desde la llegada de la revolución castrista en 1959. Luis Guardia, Martín Noticias. A mí me gustaría saber cómo es posible que el día de hoy, aparentemente, los únicos que no sabemos nada sobre la dictadura cubana somos los cubanos, que somos quienes la padecemos. ¿Cómo es posible que puedan un español, un argentino, un uruguayo y todas las nacionalidades hablar y saber sobre Cuba más que nosotros los cubanos, que somos quienes hemos padecido el hambre, la miseria, la represión, la coartación de todas las libertades durante 67 años? ¿Cómo puede saber alguien que nunca vivió en Cuba, que nunca padeció la dictadura y que nunca vivirá allí? ¿Cómo puede saber esa persona más sobre Cuba que nosotros mismos los cubanos? El destino de un pueblo no puede ser guiado por el capricho de unos pocos. La vida de un país no puede ser forzada y sometida a lo que no eligió. Quienes resisten no pueden ser solo los de abajo. Las comunidades no pueden caer en quienes nos dirigen mientras se aferran a un poder que ya no tiene cómo solventar nuestras necesidades. Expresarse no puede ser un delito, más aún si son gritos de necesidad, de auxilio y de urgencia. Manifestarse lo aprueba la Constitución, pero lo desaprueba un gobierno que penaliza y que odia escuchar la verdad. Durante años nos obligaron a irnos sin que nos quedara otra alternativa, pero a pesar de la lejanía nos une el mismo cielo, la misma lucha y la esperanza de libertad. Hablar de Cuba va mucho más allá que hablar de política. Hablar de Cuba actualmente es una obligación de cada cubano. La lucha es de todos y el sueño de ser libres es el mismo. Los cubanos que de allí salimos ya no estamos 40 horas sin corriente. No tenemos la heladera vacía y no tenemos miedo de que nos golpeen cuando hablamos sobre la situación de Cuba. Pero estamos en el mismo campo de batalla. Nos separan miles de kilómetros de nuestra gente, pero nos une un mismo sueño, el sueño de la libertad. Emigramos por necesidad, economía, política y familiar, pero hoy nos unimos a nuestro pueblo para pedir el fin de un sistema corrupto, incapaz e ineficiente. Desde acá, desde Uruguay, exigimos no más dictadura, no más presos políticos. No más hambre, miseria ni represión, ni más familias divididas, ni muertos en el mar ni en travesía. Queremos una Cuba libre, una Cuba donde todos puedan pensar y expresarse libremente.
Una Cuba donde no se sigan patrones políticos ni se adoctrinen ciudadanos. Una Cuba donde los niños sean felices y más que juguetes en el futuro. Una Cuba donde salir de Cuba no sea el sueño de cada joven. Libertad para Cuba y que Dios siempre guíe nuestro camino. Es lunes y estoy aquí en La Habana caminando cerca de los hoteles de lujo donde están hospedados algunos de los integrantes del convoy Nuestra América que han llegado en los días pasados a La Habana y bueno, pues ya han sido recibidos incluso por Miguel Díaz-Canel. Quería encontrármelos para mostrarles la Cuba profunda. Por ejemplo, si los viera, si se atrevieran a separarse 1 milímetro por un segundo del guión oficial que les han preparado, los llevaría en primer lugar a la casa de unos familiares de presos políticos para que escuchen de primera mano sobre las mordazas, sobre la represión, sobre el calvario de tener que alimentar a sus familias dentro de las cárceles, el dolor de la separación, la crueldad y la injusticia. Les enseñaría también un aula cubana, allí donde el adoctrinamiento y el culto a la personalidad se dan la mano y cercenan desde muy temprano la rebeldía en los niños. Unos niños que aprenden en sus primeros años a fingir, a llevar la máscara, también a qué callarse en la escuela para no meterse en problemas. Los llevaría a uno de esos barrios donde hace semanas no hay agua, sí, en La Habana, semanas y semanas sin agua, y no por la actual crisis energética, sino por la falta de inversiones, porque prefirieron invertir en hoteles de lujo antes que arreglar las conductoras, las tuberías, y ni hablar de las termoeléctricas que acabamos de salir del enésimo colapso del sistema electroenergético nacional. Los llevaría también a esos barrios donde los desmanes policiales y la criminalidad se dan la mano. Barrios sin oportunidades, de personas vulnerables que no encuentran la posibilidad de tener una vida digna porque no tienen la oportunidad. A los cajeros automáticos, a las afueras de los bancos, claro que los llevaría, para que vean a todos esos ancianos que entregaron sus mejores años a levantar este sistema y ahora están prácticamente en la mendicidad. No podrían faltar, claro, en ese periplo que les enseñaría a los integrantes del convoy Nuestra América las tiendas en dólares, donde se venden en la moneda estadounidense productos básicos, ¿sí? El que tiene dólares puede tener una vida mejor y los que solo ganan en moneda nacional, bueno, pues viven prácticamente en la miseria. Los llevaría también a esas casas donde los exiliados cubanos han ejercido la solidaridad y el altruismo por décadas y décadas sin algarabía, sin tantas fotos, pero que han sostenido a sus familias, los han alimentado, han provisto los alimentos, los zapatos para que los niños vayan a las escuelas, la comida para poner sobre el plato. También los llevaría, ¿por qué no?, al Parlamento cubano, para que vean la bochornosa situación de tantos y tantos diputados votando por unanimidad. Gracias por existir. Gracias por unanimidad, bueno, por unanimidad o completa mayoría, las leyes que les bajan desde arriba. Eso habría que verlo también. Y claro está, los llevaría a las cárceles si fuera posible, para que vean todos esos cerrojos que encierran las libertades, las diferencias, las discrepancias en este país. Me temo que muy pocos aceptarían este tour por la realidad que les estoy proponiendo, pero bueno, quién sabe, y alguno se anima a conocer la Cuba profunda. Eso es una falta de respeto. Mira ese hombre con una galletita en la mano, poniendo un poco niño a bailar para darle la galletita. Eso es una falta de respeto. Aprovechándose de la miseria del cubano. Aprovechándose de la miseria del cubano. Es el momento del cafecito informativo con Joanny Sánchez, que nos trae sus notas de todo este compendio del safari que montaron grupos de izquierda y de extrema izquierda en una visita guiada, pagada por el pueblo cubano para lavar cara a la dictadura, decir estupideces como que los soldados venezolanos mercenarios que estaban cuidando a Maduro, pues lo protegieron y que aguantaron a la fuerza de él. Todas esas estupideces se dijeron allá, y lo peor de ese safari era que le tiraban monedas a los niños para que bailaran y cositas y confites para que bailaran
para los amos blancos de la izquierda internacional que visitaron La Habana. Pero bueno, eso nos lo cuenta Joanny Sánchez. Les cuento que durante estos días hemos sabido que han llegado a La Habana los integrantes de un convoy que se hace llamar Nuestra América, que en teoría es una iniciativa de solidaridad internacional para ayudar al pueblo cubano, ¿sí? Traernos ayuda humanitaria. Sin embargo, el régimen cubano ha aprovechado la presencia de este grupo de personas de todas partes del mundo para mostrarlo como una prueba de respaldo político al régimen, al Partido Comunista y sobre todo a Miguel Díaz-Canel, que se ha dado su pequeño baño de multitudes en el Palacio de las Convenciones rodeado de los integrantes de este convoy. Muy interesante que allí estaban con todas las luces encendidas, la climatización, en un momento en que en La Habana estábamos contando los megawatts para para poder sobrevivir porque, entre otras cosas, ya saben, se cayó el sistema electroenergético nacional y pasamos varias horas, largas horas a oscuras, totalmente a oscuras. Bueno, pues este convoy Nuestra América ha sido ampliamente criticado porque, además de llegar en un momento en que los recursos escasean y hospedarse en hoteles de lujo, pasear por La Habana, tomarse fotos y emitir cero críticas al régimen hasta el momento, después veremos cuando regresen a sus respectivos países qué contarán por allá. Lo cierto es que esto forma parte de una vieja tradición de visitas a parques temáticos ideológicos, ¿sí? Como si nosotros fuéramos algo así como un reducto prehistórico, un zoológico de animales extintos que nos vienen a ver, a fotografiar, a contar las supuestas ventajas de este modelo y la capacidad de estos visitantes de contactar con la vida real y escaparse del guión preparadísimo, milímetro a milímetro, por parte de las autoridades, pues es muy escasa. La mayoría se queda dentro de la pauta y esa pauta implica venderle las supuestas ventajas de este sistema que, en teoría, según las autoridades, es el mejor de los mundos posibles y el mejor de los sistemas posibles. Y bueno, pues se conforman también con eso. Se conforman con la papilla informativa de que pobres pero vacunados, ¿sí? Sin libertad, pero al menos con escuelas así, es lo que expone el régimen cubano y bueno, pues muchos de los integrantes de este convoy así lo creen. Es lamentable porque yo creo que estos momentos impulsarían a otro tipo de solidaridad, una solidaridad más comprometida y no a venirse a fotografiar con el hombre que el 11 de julio de 2021 dio la orden de combate que reprimió a las manifestaciones populares, en su mayoría pacíficas, que ocurrieron a lo largo de toda la isla al grito de libertad, patria y vida, y queremos un cambio. Ese mismo hombre que reprimió a los jóvenes que salieron a la calle, que envió a la prisión él y todo lo que él representa a cientos y cientos de personas hasta convertir esta isla en uno de los mayores centros de reclusión de activistas y periodistas independientes, más de 1.200 presos políticos. Bueno, era el hombre que estaba festejando con los integrantes de estos grupos solidarios. Es realmente vergonzoso. No se me ocurre otra palabra y lo cierto es que es algo que ha ocurrido tantas veces, pero bueno, hay que decir que también se han desmarcado muchas figuras internacionales de este tipo de viajes turísticos a nuestro supuesto paraíso comunista y van quedando personas quizás con menos nombre, con menos reconocimiento, pero que se siguen prestando para esta farsa, una farsa ridícula y que incomoda al pueblo cubano. Les puedo decir que en las calles lo que había era burlas encarnizadas contra estos tontos útiles, contra estos ingenuos de cámara en mano y micrófono para solo captar las voces que les convienen. El cantautor cubano Silvio Rodríguez ha vuelto a hacer noticia por estos días y no por sus canciones, sino por una declaración que hizo en sus redes sociales que fue tomada al pie de la letra por las autoridades cubanas. Resulta que el autor del Unicornio Azul pidió
públicamente un fusil AKM para supuestamente defender la soberanía cubana frente a Estados Unidos. Y bueno, pues nada, el ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera, y el mismísimo Miguel Díaz-Canel lo han convocado a un acto para entregarle el dichoso fusil AKM. No podría ser más esperpéntica la escena, ver a un hombre de la palabra, de la música, que se supone que rechaza todo tipo de violencia, recibiendo su fusil AKM. Nadie sabe muy bien si se lo dieron con balas, si tiene o no tiene aguja en el percutor, en fin, si sirve para algo o solo es un gesto simbólico, pero de todas formas es un gesto simbólico bastante difícil de digerir, muy patético, como son patéticos muchos de los gestos que ocurren en estos finales de una dictadura. Las dictaduras se van poniendo más ridículas en la medida que se acerca su funeral, y bueno, pues esta escena quedará sin lugar a dudas en los anales de la ridiculez, en esas últimas imágenes del naufragio castrista. Quedará Silvio Rodríguez recibiendo su fusil AKM de la mano de militares en una sala completamente iluminada en medio de un país a oscuras, y todo esto para nadie sabe muy bien qué, porque está claro que sus capacidades para meterse en una trinchera, disparar, defender o atacar a alguien son muy limitadas. Pero bueno, ahí está con su fusil en lugar de una guitarra, con la capacidad de apretar el gatillo en lugar de cantar, y con esa filiación directa ya con el régimen, que no la esconde, pero que ahora se ha hecho más públicamente estrecha. Yo tengo la impresión de que lo que él había lanzado, Silvio Rodríguez, al pedir su AKM, había sido una metáfora. Y bueno, pues nada, ni cortos ni perezosos los jerarcas del régimen cubano dijeron a este mismo, y bueno, lo han involucrado en una foto bastante desleznable. América Latina ya no es la ruta, el camino, sino el destino para muchos cubanos que deciden establecerse en esa región y no usarla como un corredor migratorio como lo hacían hasta hace algunos años. Esto es un análisis que ha publicado con datos la matriz de seguimiento de desplazamiento, que forma parte de la Organización Internacional para las Migraciones. Fue difundido este lunes este informe y muestra tendencias de que ya no es un corredor América Latina para los migrantes de esta isla, sino que cada vez más se convierte en el hogar que anhelan. La cantidad de amigos, conocidos y vecinos que he tenido que despedir en las últimas semanas, que han puesto rumbo a Brasil, a Uruguay o a cualquier otro punto de la geografía latinoamericana, con la esperanza de encontrar allí un espacio donde puedan explayarse mucho más en lo personal, en lo profesional y en lo cívico, han sido muchísimos. Estoy despidiendo cada semana a varios, y bueno, pues me alegra por ellos que encuentren un lugar donde puedan dar frutos, ya que aquí, donde tienen las raíces, no pueden hacerlo. Pero me entristece mucho por mi país, porque se va gente valiosa, se va gente buena, se va gente con familias completas, niños que crecerán y pues emplearán su tiempo y su energía en otros lugares. Muy lamentable por Cuba. Felicidades para ellos. Ayer pasé frente a la puerta de la casa del artista Luis Manuel Otero Alcántara, un hombre que está preso en Cuba desde julio de 2021, uno de esos casos emblemáticos de crueldad e injusticia de todo un régimen que se ha cebado en este creador, en este artista irreverente, provocador, que a través del arte pues intentaba hacernos reflexionar sobre nuestra realidad. Fue bastante fuerte caminar por esa barriada de San Isidro, acercarme al lugar donde vivió y creó Otero Alcántara, y a la par leer que pues se había rechazado, según denuncia la organización independiente Cubalex, pues se ha rechazado por parte de la Sala Primera del Tribunal Provincial Popular de Artemisa el recurso de habeas corpus que se había presentado a favor de este. Mis amigos, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros.
Desde acá, desde Lisboa, en Portugal, pues agradecido con la sintonía y si el Señor así nos lo permite, esperamos regresar con ustedes mañana. José Miguel comenta, con análisis, opinión, entrevistas, periodismo independiente, promoviendo los derechos humanos, con el periodista José Miguel Guerra.